Bueno, hasta aquí lo que habíamos visto eran los efectos en una economía abierta de políticas fiscales y monetarias, em, independientemente del tipo de cambio, o mejor dicho, pudiendo eh, tener alteraciones en el tipo de cambio. Cualquiera de las políticas que veíamos hasta aquí no generaban cambios en el tipo de cambio, o mejor dicho, generaban cambios en el tipo de cambio y los cuales nosotros los dejábamos eh, de forma libre, digamos, no interveníamos por parte del Estado alterando el valor del tipo de cambio. El análisis que vamos a hacer después, que es metiéndonos un poco en el modelo Mantel-Fleming, eh, es un análisis donde el tipo de cambio lo vamos a mantener fijo. Pero antes, Mandel y Fleming lo que hacían era, introducían en este análisis lo que se conoce como la curva BP o de balanza de pago en equilibrio, y vamos a meternos un poquito en esto para luego fijar el tipo de cambio y luego poder aplicar el modelo Mandel-Fleming. Empecemos por ver qué es la curva BP. La curva BP muestra equilibrios en la balanza de pagos. ¿Qué es un equilibrio en la balanza de pago? Es decir, un lugar o una situación donde la balanza por cuenta corriente, y acá nosotros podemos simplificarlo en exportaciones netas, y en este paquete de cuenta corriente también nosotros podemos sumar lo que nosotros vemos como la cuenta capital, es decir, todo lo que sea la economía real, venta de bienes, servicios, factores, todo lo que sea la economía real, eh, se encuentre en concordancia o compense todo lo que viene por la cuenta financiera, es decir, aquello que viene por el movimiento de capitales a partir de diferenciales de tasa de interés. Entonces, una balanza de pagos en equilibrio es una balanza donde la economía real se compense con la economía financiera. En términos de nuestro modelo, exportaciones netas y cuenta financiera no generan saldos ni positivos ni negativos. Es decir, nuestra balanza de pago está en cero. No hay cambios en reservas internacionales. O sea, una curva BP, entonces, va a ser una curva que va a mostrar diferentes puntos en una economía donde la variación de reservas internacionales sea cero. ¿Qué tiene que pasar para que la variación internacional sea cero? Las operaciones por sobre la línea, lo que se llamaba economía real, tienen que ser iguales a lo que en algún momento se llamaba operaciones debajo de la línea, toda la economía financiera. En nuestro modelo eso se resume a exportaciones netas igual a cuenta financiera, o a cuenta capital, lo van a ver en Dortmund también. Pero bueno, sepan ustedes que esta parte, lo que yo llamé acá en términos generales de cuenta financiera, es la parte que está influenciada por la variación de tipos de interés, y lo que yo llamé acá exportaciones netas o cuenta corriente más arriba es la economía real, donde influye más el tipo de cambio, ¿no? Bueno, supuestos para entender esto y supuestos que alteran mucho la situación si uno los cambia. Por supuesto, uno puede ir cambiándole y ir obteniendo este tipo de resultados a partir de estos análisis. Nosotros acá estamos haciendo un análisis de los más simples posibles. Podríamos complicarlo más después. Pero bueno, nuestros supuestos, repetimos lo mismo de siempre. No tenemos inflación, por lo tanto la tasa de interés es lo mismo nominal que real. Tampoco tenemos diferencias en cambios de precio con el resto del mundo, por lo tanto el tipo de cambio nominal y real son lo mismo. Y un supuesto que vuelvo a subrayar, movilidad perfecta de capitales. Uno puede calcular esta curva BP para movilidad nula, mucha, baja, perfecta de capitales. Nosotros acá vamos a tomar uno de los extremos y el más simple, el cual es consistente con esa paridad de tipos de interés que habíamos visto hasta aquí, que es el de movilidad perfecta de capitales. Fíjense, esta ecuación de la curva BP muestra la balanza comercial, digamos, o aquel paquete cuenta corriente, como una función de la renta nacional, la renta del resto del mundo y del tipo de cambio. Todo esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y a la cuenta financiera como dependiente del diferencial de tasas de interés. Un aumento de la renta empeora la balanza comercial, ya lo sabíamos porque la gente se larga a importar. Un incremento de la tasa de interés por arriba del nivel mundial atrae el capital exterior y mejora la cuenta financiera. Y
se deduce que cuando el ingreso aumenta, incluso el menor incremento de la tasa de interés es suficiente para mantener un equilibrio general de la balanza de pagos. ¿Qué estoy diciendo hasta aquí? Que si yo empiezo a tener déficit o superávit en cuenta corriente, eso tiene que ser compensado con variaciones en la tasa de interés que me generen superávit o déficit, es decir, en contra, en la cuenta financiera, de forma tal que el saldo de ambas cuentas sea cero. ¿Sí? Yo quiero mantener este equilibrio externo que es no alterar reservas internacionales. El déficit comercial se tiene que financiar con entradas de capital para mantenerme en este equilibrio. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es que tenemos un supuesto de movilidad perfecta de capitales, o sea que es eh, libre la entrada de capitales y cualquier suba de la tasa de interés va a atraer capitales. Y este equilibrio externo, digamos, está suponiendo, o sea, que la curva BP sea igual a cero, lo que está suponiendo es que la economía no está perdiendo ni ganando reservas internacionales. En eso consiste el equilibrio, en no alterar nivel de reservas internacionales. Todo lo que yo gane o pierda en una balanza tiene que ser compensado por el saldo ganado o perdido en la otra balanza. Vamos de nuevo entonces a la explicación. Nuestro supuesto sobre la movilidad perfecta al capital impone que la curva de P sea igual a cero y sea horizontal. Horizontal en el nivel donde la tasa de interés sea equivalente a la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque solo en ese nivel de igualdad de tasa vamos a tener equilibrio externo. Si las tasas de interés nacional son más altas, hay un superávit general de la cuenta financiera. Acuérdense que la movilidad perfecta de capitales va a hacer que todo el mundo venga a invertir a nuestro país si hay una tasa de interés mayor a la del resto del mundo, justamente por esa movilidad perfecta, y voy a ganar reservas. Entonces, si la tasa de interés está más arriba que la internacional, si la interés local está más arriba que la internacional, yo no voy a estar en la curva BP igual a cero. Y por lo tanto, también si está por debajo de las tasas de interés internacionales, lo que va a haber van a ser déficit constantes. Es decir, todo el mundo va a sacar capitales de nuestro país y lo va a llevar a otro lado y se van a perder reservas internacionales. Por lo tanto, la tasa de interés siempre va a ser consistente o coincidente, mejor dicho, con la tasa de interés internacional. Y bajo este contexto, entonces, la curva BP debe ser llana o plana en el nivel de tasas de interés mundiales. Los puntos por sobre el esquema BP igual a cero, arriba de la curva, corresponden a superávit. Y los puntos por debajo corresponden a déficit, es decir, a pérdidas de reserva. Entonces, esta pendiente plana de igual a cero, digamos, de la curva BP, de nuevo aclaro, es consistente con un mundo con movilidad perfecta de capitales. No lo vamos a ver aquí, digamos, pero uno podría suponer que tenemos movilidad nula de capitales. Por ahí si profundizan en otros libros y van a ver que la curva BP en lugar de ser horizontal va a ser vertical. Pero bueno, acá nosotros estamos en el extremo de apertura y movilidad perfecta de capitales, donde tenemos una BP horizontal en el nivel de la tasa de interés internacional. Ahora sí, tenemos las herramientas para hablar un poco de Mandel-Fleming. El modelo Mandel-Fleming fue desarrollado en la década del 60 por Robert Mandel y Marcus Fleming. Es como una extensión del modelo ISLM, digamos. Se agrega este modelo a lo que ya conocíamos de ISLM, pero con la condición o con el supuesto, digamos, de que la economía está abierta y que tiene movilidad perfecta de capitales. Y bueno, y en este análisis se incorpora la curva BP. Y básicamente lo que dice el modelo es lo siguiente. Dice que con tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capital, un país no puede aplicar una política monetaria independiente. O sea, si la movilidad de capital es perfecta y el tipo de cambio no puede variar, entonces vos no podés hacer política monetaria. Si tenés esas dos condiciones, no podés hacer política monetaria. Eso es lo que dice el modelo Mandel-Fleming y ahora lo vamos a estudiar. Las tasas de interés locales
no se apartan de las internacionales por la movilidad perfecta de capitales, recuerden. Y cualquier intento de aplicar una política monetaria independiente provoca movimientos de capitales que obligan a intervenir hasta que las tasas vuelvan a igualarse a las internacionales, obliga a intervenir a la autoridad monetaria, digamos, a que las tasas, a intervenir en el mercado monetario hasta que las tasas se igualen. A ver, veamos cómo sucedería esta cuestión. Vamos a suponer que estamos en esta situación, digamos, con estas dos condiciones, tipo de cambio fijo y movilidad perfecta de capitales, y se nos ocurre hacer una política monetaria expansiva, ¿sí? Y vamos a ver que esta política es totalmente ineficaz. Pensémoslo el paso a paso. Con la expansión monetaria, perdón, yo recién dije una política, no recuerdo si fue una política fiscal o monetaria expansiva, pero es monetaria. Corrijo por si dije mal, una política monetaria expansiva. Bueno, hago una política monetaria expansiva y la LM se desplaza hacia la derecha, ahí en el gráfico a la LM azul, LM prima, y como ya conocen, reduce tasa de interés y aumenta renta. Se va del punto E al punto E prima. La reducción de, de la tasa de interés genera, perdón, estoy confundido acá porque está mal descrito. Pero bueno, se genera una reducción de la tasa de interés que lo que hace es estimular a la salida de capital. Eh, guarda con esto que está mal escrito esto aquí. Es al revés, digamos, las tasas de intereses locales son menores que las tasas de intereses internacionales. Perdón, pero no confundan cuando lo lean. Entonces, vamos de nuevo. La reducción de la tasa de interés genera un nivel de la tasa de interés local menor a la de interés internacional, lo cual genera una salida de capitales. Una salida de capitales hace que se deprecie el tipo de cambio, es decir, que eh, la moneda local pierda valor, o lo que es lo mismo, suba el valor de la divisa. Es decir, sube el tipo de cambio, se deprecia nuestra moneda y sube el tipo de cambio. Pero nosotros decíamos que teníamos que tener la condición del tipo de cambio fijo. Entonces, esa tensión a que suba el tipo, ante esa tensión a que suba el tipo de cambio fijo, el Banco Central debe vender divisas, porque hay un exceso de demanda de divisas, entonces que generan, digamos, tensiones para la suba del precio de la divisa, para la depreciación de la moneda, para la suba del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo se licúa esa tensión, ese incremento en la demanda? ¿Cómo se lo sostiene? Saliendo a ofrecer. Entonces, el Banco Central, perdón, lo que tiene que hacer es, ante la tensión, ante la suba, ante el exceso de la demanda, tiene que salir a poner ofertas, sale a vender divisas. Y cuando sale a vender divisas, lo que hace es resigna reservas o bien se endeuda, o sea, o vende reservas internacionales o se endeuda, por lo cual retira circulante de la economía, desplazando LM hacia la izquierda y volviendo al punto inicial. Es decir, hago una política, recapitulo y voy de cero. Hago una expansión monetaria. Esa expansión monetaria genera baja de tasa de interés. Esa baja de tasa de interés me empieza a generar salida de reservas y salida de divisas. ¿Por qué? Porque se vuelven atractivos los activos del resto del mundo. Para yo poder contener esa salida de divisas, lo que tengo que hacer es vender divisas. O sea, tengo que generar salida de pérdida de reservas, reducción de reservas internacionales, y esa reducción de reservas internacionales son consistentes con la contracción monetaria. Es decir, yo empiezo a poner dólares en la plaza y a retirar pesos de la plaza. Y eso básicamente lo que hace es retrotraer la contracción monetaria, llevando a la LM a la posición inicial. Y por supuesto a la tasa de interés a la posición inicial. Fíjense lo que sucede, digamos, hay un aumento, llevémoslo al caso doméstico, digamos, un aumento de dólares y el gobierno
no puede dejar que el dólar suba porque tiene un tipo de cambio fijo. Entonces, como aumentan los dólares, el gobierno lo que hace es sale a vender dólares. Cuando vende dólares, lo que hace es cambia dólares por pesos. Mete dólares en la plaza, saca pesos de la plaza. O sea, y cuando mete dólares en la plaza, lo que está haciendo es sacando pesos y haciendo una contracción monetaria. Y por lo tanto, la LM vuelve al punto inicial. Como consecuencia, entonces, resalta, este el modelo Mandel-Fleming acá se manifiesta, digamos, resaltando la ineficacia de la política monetaria en un contexto de movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio fijo. Es decir, si tenés esas dos condiciones, no hagas políticas monetarias, dice la moraleja de Mandel-Fleming. Y fíjense que esta moraleja, digamos, tenía una aplicación súper consistente en la época de convertibilidad, en los 90, digamos, se cumplían un poco eh, cabalmente estas dos condiciones en el sentido de que nosotros teníamos un tipo de cambio fijo y teníamos una apertura feroz, digamos, a los mercados internacionales y en el mundo se daba, haciendo un poco de historia, por ejemplo, la caída del comunismo, del muro de Berlín al comienzo de los 90, o sea, era un mundo donde los mercados financieros empezaban a, a estar en su auge y en ese contexto nosotros teníamos el tipo de cambio fijo, es decir, los dos ingredientes para el modelo Mann-Fleming se cumplían y como consecuencia era que la Argentina no podía ser política monetaria independiente porque eh, se cumplía lo que decimos acá, digamos. Y por lo tanto, la política monetaria no era una decisión del Banco Central, sino más bien una resultante de lo que suceda en los mercados internacionales. Bueno, de nuevo aquí el tema de la política monetaria expansiva y su ineficiencia, digamos, en este modelo ISLMBP. La baja de tasa de interés genera salida de capitales, lo cual presiona la suba del tipo de cambio, es decir, a la depreciación, y el Banco Central debe mantener el nivel de tipo de cambio, ya que tiene tipo de cambio fijo, como lo mantiene vendiendo reservas. Esa venta de reservas implica el retiro de moneda local y por lo tanto este retiro de moneda local desplaza a la LM nuevamente hacia la izquierda a su nivel inicial, yendo a el valor de tasa de interés inicial. Entonces, con perfecta movilidad de capitales, la única forma de que BP sea igual a cero, ya lo habíamos visto, es en el lugar donde la tasa de interés local es equivalente a la tasa de interés nacional. Perdón, internacional. La tasa de interés local es equivalente con la tasa de interés internacional. Y lo que decíamos recién, digamos, un poco lo que pasaba en la convertibilidad que les mencionaba. Em, Si bien la movilidad perfecta de capitales supone un caso extremo, no se encuentra muy lejos de la realidad en muchos países. Y ahí le hace los 90 en Argentina. El compromiso por mantener el tipo de cambio fijo hace que la cantidad de dinero sea endógena, es decir, no pasa a ser una decisión del Banco Central, sino pasa a ser el resultado de lo que suceda en otros mercados. El Banco Central debe proporcionar divisas que se demanden para mantener el tipo de cambio fijo. Fíjense como en el ejemplo de recién, digamos, un aumento de la demanda de divisa, lo que generó es que el Banco Central tenga que salir a vender divisas y por lo tanto a contraer M, es decir, a contraer moneda local. Por lo tanto, con la movilidad de capital y tipo de cambio fijo, la capacidad del Banco Central para mantener oferta monetaria se ve limitada y se ve como resultado de, digamos, perdiendo así la capacidad de ejecutar política monetaria, ya que, como les decía, esto no deja de ser una decisión eh, autónoma de la autoridad monetaria, sino que pasa a ser la resultante de lo que suceda en otros mercados. ¿Qué pasa con la política fiscal? En este mismo contexto, pero con la política fiscal. Fíjense que nosotros cuando vimos anteriormente, antes de entrar al modelo Mandel-Fleming y a la curva BP, básicamente vimos lo mismo que hasta aquí, pero con tipos de cambio flexibles. O sea, vimos movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible.
¿Cuál era la única diferencia con lo que estamos haciendo acá? Que aquí lo que hacemos es, no, en esta última parte, nos subimos al libro de Dortmund y usamos la curva BP, pero anteriormente seguíamos en el libro de Blanchard y en lugar de usar la curva BP usábamos esa relación inversa de paridad de tasas de interés. Pero fíjense que el análisis es el mismo, cambiamos simplemente los grafiquitos y acá lo que hacemos es, en este último análisis del modelo Mandel-Fleming, lo que hacemos es ponemos curva BP y tipo de cambio fijo. Y en el anterior teníamos las mismas condiciones, pero en lugar de curva BP teníamos paridad de tasa de intereses y en lugar de tipo de cambio fijo teníamos tipo de cambio variable. Pero uno podría resumir todo esto y ver que en estos últimos puntos vimos, o vamos a terminar viendo con esto, digamos, cómo impactan políticas fiscales y monetarias en una economía con movilidad perfecta de capitales y viendo dos alternativas, tipo de cambio flexible, lo que vimos en Blanchard, y tipo de cambio fijo, lo que vemos acá con la curva BP. Ambos análisis pueden hacerse o con curva BP o con paridad de tasas de intereses, nada más que acá nosotros nos cambiamos de libro y cambiamos la herramienta, pero es el mismo análisis. Pero bueno, volviendo a nuestro ya último enfoque o último ejercicio, la expansión fiscal en un mundo con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio fijos. Em, y vemos aquí que esta expansión sí se vuelve eficaz. Fíjense, si nosotros tenemos una expansión fiscal, y ese se desplaza hacia la derecha, aumentando tanto la tasa de interés como la renta, todo lo que ya conocíamos de antes. Ahora, el incremento de la tasa de interés, y de nuevo ahí guarda con ese paréntesis que es tramposo, el incremento de la tasa de interés lo que hace es estimula al ingreso de capital, apreciando el tipo de cambio. A ver, en términos gráficos, porque estoy viendo que la flechita también está mal. Nosotros estábamos en este punto, en el punto E, y hubo un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha y pasamos del punto E al punto E', donde aumentó la renta y aumentó el tipo de interés. Ahora, el aumento del tipo de interés lo que hace es atrae capitales y la atracción de capitales aprecia el tipo de cambio. Pero nosotros no podemos apreciar el tipo de cambio porque tenemos tipo de cambio fijo. Entonces el Banco Central debe incrementar todo lo necesario el circulante desplazando el M hacia la derecha. El Banco Central es el que regula el mercado cambiario comprando o vendiendo en este contexto de tipo de cambio fijo. Entonces, si se aprecia el tipo de cambio, perdón, sí está bien, si se aprecia el tipo de cambio, lo que quiere decir es que hay gente que está vendiendo. El mercado lo que quiere es vender dólares o vender divisas, para ponerlo en términos generales. ¿Por qué quiere vender divisas? Porque quiere hacerse de pesos para comprar los bonos argentinos que rinden más que los bonos del resto del mundo. Entonces, el mercado está queriendo vender, está ofreciendo divisas. El Banco Central tiene que regular eso. Entonces, lo que tiene que hacer es salir a comprar divisas. Y compra divisas retirando dólares de la plaza y poniendo pesos en la plaza. Al poner pesos en la plaza, lo que está haciendo es aumentando la oferta monetaria. Cuando aumenta la oferta monetaria, lo que va a hacer es que baje la tasa de interés. ¿Hasta qué punto va a hacer que baje la tasa de interés? Hasta el punto que sea coincidente con la tasa de interés internacional. Entonces, recapitulando, aumento de expansión fiscal, por ejemplo, aumento de gasto, genera una suba de renta y una suba de tasa de interés. Pero la tasa de interés no puede ser superior a la internacional. ¿Por qué? Porque cuando es superior, se empiezan a demandar pesos para comprar bonos nacionales o a ofrecer dólares, como uno quiera ver la contrapartida. Entonces, hay presiones para que baje el tipo de cambio. El Banco Central entonces sale a jugar en contra para que no cambie el tipo de cambio, ya que tiene que tener un tipo de cambio fijo. Entonces, si todo el mundo quiere vender dólares y comprar pesos, el Banco Central lo que hace es sale a comprar dólares y a vender pesos. Y eso hace que la tasa de interés vuelva a bajar, ya que esto es una expansión monetaria,
vuelva a bajar hasta el punto en que se ubique con el equilibrio que es la tasa de interés internacional. Por lo tanto, en este contexto lo que sucede es que la política fiscal tiene un impacto, tiene el impacto en la renta, pero el impacto en la tasa de interés debe ser atenuado, porque si no va a cambiar el tipo de cambio. Entonces, se produce un efecto como el que se producía ya al comienzo de la materia, el efecto multiplicador keynesiano, como si tuviese una LM plana. Bueno, en realidad no la tengo, ¿no? Porque interviene el Banco Central moviendo esa LM, pero el resultado es que todo el efecto de la expansión fiscal se va a la renta y nada a tasa de interés. Porque, repito, no puede ser tasa de interés diferente a la internacional. En conclusión, la política fiscal expansiva es muy eficaz en un contexto de tipo de cambio fijo y movilidad perfecta de capitales. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.